Dios les bendiga, amados, en este hermoso día que el Señor ha hecho, donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En este día quiero tocar un tema donde el Señor nos habla continuamente a través de todas las Sagradas Escrituras, y es de nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nuestras vidas tienen altas y bajas. Y nosotros como cristianos pasamos por vicisitudes y dificultades continuamente. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a nuestras altas y bajas? ¿Cómo nosotros respondemos a nuestras altas y bajas? La demanda de la Biblia es que nosotros siempre estemos agradecidos con Dios y que de nuestras bocas siempre salga alabanza y adoración a aquel que nos creó. Ese es el propósito. En las buenas, en las malas, en las dificultades, no importa la condición, la situación, ya estés en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, el propósito y el llamado del creyente es estar agradecido con Dios. Porque cuando nosotros como creyentes tenemos una mente divina, celestial, vamos a entender que todo esto es efímero, pasajero, pero lo que nos espera en el más allá es eterno. O sea que nosotros estamos solamente de pasada, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Por ende, nosotros no podemos aferrarnos a esto que es pasajero y efímero, sino centrarnos en el autor y consumador de nuestra fe y darle siempre gracias a Él por lo recibido. Y muchos pasajes bíblicos nos hablan de eso. Incluso Santiago 1:17 nos dice a nosotros que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Dios de las luces, en el cual que no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, toda buena dádiva, todo lo que nosotros recibimos que es bueno, viene de nuestro Padre. Y como estudiamos hace unas semanas, si nosotros siendo padres malos no le damos a nuestros hijos una piedra cuando nos piden un pan, ni les damos tampoco una serpiente cuando nos piden un pescado, ¿cuánto más vuestro Padre celestial nos dará a nosotros el Espíritu Santo? O sea, todo lo bueno viene de Dios. Todo, nuestra salud, nuestro trabajo, la familia, todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Entonces, nosotros como pueblo de Dios debemos ser agradecidos con Dios. Y eso es algo que carece mucho aún dentro del pueblo de Dios. Porque es muy fácil decirlo, pero es muy complicado muchas veces hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos manda a nosotros a ser agradecidos continuamente en la Biblia. Y le voy a dar algunos pasajes bíblicos como Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias, siendo agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice lo siguiente: está siempre gozosos, no de vez en cuando. ¿Cuántos están gozosos? Está siempre, no algunas veces, siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas personas tienen problemas con la voluntad de Dios y quieren conocer la voluntad de Dios. Pero bueno, una de la voluntad de Dios es que tú y yo seamos personas agradecidas con Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Bueno, sea agradecido con Dios. Hebreos 12:28 declara la palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, miren el pensamiento del escritor, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Como nosotros le servimos a un Dios que es invisible, estando en un mundo visible, seamos nosotros agradecidos con Dios que nos introdujo a nosotros de un mundo visible al mundo invisible. Seamos agradecidos, porque lo visible, nosotros siempre hemos hablado, lo visible fue creado de lo invisible, por ende, lo invisible más poderoso que lo visible. Si nosotros somos personas visibles y vivimos en un mundo material visible, lo que no se ve, que es donde Dios habita, hermanos, es glorioso, más poderoso que lo visible. Así que seamos agradecidos con Dios. Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Primera de Crónicas 29, 11 al 13 dice la palabra: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Eso es lo que se llama estar agradecidos con Dios. Exaltar la grandeza de Dios, su poderío, sus atributos. Por esa razón, cuando nosotros oramos, es bueno mencionar y darle gloria a Dios por sus atributos. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Dios trascendente, el Dios omnipotente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos loando a Dios, estamos atribuyendo a Él el honor, la gloria, el poder, la majestad. Todo eso estamos haciendo en esa oración. El Salmo 50, 23, vamos a los salmos. El Salmo 50, 23, mire lo que dice en la TLA, mire lo que dice. Y declara: si de veras quieres honrarme, dice Dios, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Miren cómo Dios armoniza lo que es la honra y la gratitud. Y dice: el que quiera honrarme, lo único que tiene que hacer es traer ofrenda de gratitud, labios de gratitud, como dice la palabra. Ofrendas de labios que confiesen tu nombre. Si nosotros queremos en realidad honrar a Dios, seamos, hermanos, hombres y mujeres, agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. El Salmo 100, versículo 4. El Salmo 100, versículo 4 dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo debemos nosotros entrar en la presencia de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud? Mírenlo ahí. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Agradecidos con Dios. Señor, te doy gracias por este día. Señor, te doy gracias por las maravillas que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque no he olvidado de dónde tú me sacaste, Señor. Mira dónde estoy ahora. ¿Qué hubiese sido de mí si tú no hubiese intervenido en mi vida? Estar agradecido, nunca olvidar lo que Dios hizo y ha hecho en nuestras vidas. Y así se llama el mensaje de hoy. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides de lo que Dios ha hecho. Nunca te olvides. Ahora, vamos a leer el Salmo 103 porque ahí es que vamos a desarrollar el tema. Le estoy hablando de todas estas cosas porque es importante, porque el ser humano no es agradecido. Nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos propensos a olvidar, somos fácil de olvidar.
No somos agradecidos. Un personaje histórico que se llamaba Federico Daniel Ernesto, o un nombre extraño que tenía es Schleiermacher, dijo lo siguiente en una ocasión: me quejaba porque no tenía zapato, hasta que vi un día a un hombre sin pie. Me quejaba porque no tenía zapato, hasta que vi un día a un hombre que no tenía pies. Así somos nosotros. No voy a señalar, lo voy a hacer general, la mujer y el hombre. Vamos a nuestro closet y decimos: no tengo que ponerme hoy. Y tenemos tantas cosas ahí colgando y decimos que no tenemos nada que ponernos, incluso para venir a la iglesia. Ustedes saben que hay personas que no vienen a la iglesia porque tienen que ponerse un traje nuevo todos los fines de semana. Y tienen en el closet tantos trajes, tantas corbatas, tantas cosas, que a veces están indecisos. ¿Qué me voy a poner? Cuando hay personas que no tienen un pantalón. Usted es un millonario comparado con millones de personas en la tierra. Hermano, debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ser más agradecidos con Dios. Ahora mire lo que dice el Salmo 103. Versículo 1 al 5. Bendice alma mía Jehová. Todos nosotros nos conocemos este salmo. A mí me fascina el salmo. Este salmo, siempre lo estoy citando. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren esto, cuando nosotros estudiamos este salmo, el salmista no se sabe en qué situación se encontraba David en ese momento, no se sabe. ¿Por qué David escribió este salmo? Probablemente se había olvidado de ser agradecido con Dios, o probablemente estaba alejándose de la alabanza de su boca continuamente. Y en ese momento le da una orden al alma. Él mismo empieza a tener una charla consigo mismo. ¿Cuánto hablan consigo mismo acá? ¿Saben que nosotros nos hablamos más a nosotros que con otras personas? Porque internamente, continuamente, nosotros vivimos conversando con nosotros mismos. Y eso es lo que hace David. En este momento David empieza a hablar consigo mismo y le da una orden al alma. Le da una orden al alma. Bueno, ¿qué es? Vamos a ver, ¿qué es lo que él hace? Dice: bendice. Le da una orden. Bendice. Bendecir implica decretar a Dios, hablar a Dios, no al hombre. Implica hablar cosas hermosas, exaltar. Eso es lo que significa bendecir, que viene de la palabra barak, alabar. Eso es lo que significa. Implica, y viene de la raíz también, arrodillarse. O sea, el salmista le está diciendo al alma, porque uno no se arrodilla necesariamente físicamente, uno puede arrodillarse con el corazón y el alma. Y el salmista hace esta aplicación de bendecir a Dios y le da una orden al alma: bendice. En esa plática que tiene consigo mismo, bendice, le dice, alabar. En otras palabras, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado. Eso es lo que significa loar, saludar. Todo eso significa bendecir, bendice. ¿Y a quién le está diciendo él que bendiga? Dice: bendice alma mía. No a otro. Le dice: alma mía. Bueno, ¿qué es el alma? Bueno, nosotros sabemos que el alma es el asiento de la voluntad, las emociones y los pensamientos. Y le está diciendo el salmista al alma, que el alma ahí es nefesh. Le dice:
yo mismo, le está diciendo, yo mismo voy a alabar a Dios. Yo mismo. Es así. Bendice alma mía, porque yo mismo voy a alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendice. Entonces esto es una plática personal que él tiene con Dios y con el alma. Bendice alma mía a Jehová. Con alusión al acto como acto de inteligencia, porque aquí hay una inteligencia. Recuérdense que el alma es el asiento de las emociones, la voluntad y los pensamientos. Y él está haciendo una alusión a la inteligencia. Y le está diciendo a la inteligencia, tiene que alabar, alma mía, a Dios. Pero lo tiene que hacer con inteligencia. Porque es importante que nosotros sepamos a quién estamos alabando. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia que piensan que están alabando a Dios, pero no están alabando al Dios de la Biblia. Porque al Dios de la Biblia se adora con inteligencia, según el Salmo 47, versículo 6 al 7. Dice, el Salmo 47, versículo 6 y 7, dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, dice el Salmo. Debemos cantarle a Dios con inteligencia. Por ende, el salmista le está diciendo, alma mía, te ordeno que adores a Dios, pero que lo adores con inteligencia. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios con inteligencia? Mientras más conocemos la palabra de Dios, más adoramos a Dios con inteligencia. Apegado a la palabra de Dios. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios, usted sabe que usted está adorando a Dios. El usted estudiar, escudriñar la palabra de Dios, pasar tiempo en la palabra, usted está adorando a Dios con inteligencia. Recuérdense que el primer mandamiento y más importante que Jesús dijo es: adorarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando usted estudia la palabra, usted está adorando a Dios con toda su mente. Adorar a Dios no es solamente abrir la boca y expresar agradecimiento, eso es parte, pero también estudiar la palabra de Dios. Usted adora a Dios con su mente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo? Alma mía, bendice alma mía Jehová. Entonces, hay alguien que debemos adorar, no es a cualquier persona. El salmista hace esto específico. Él dice: bendice alma mía, pero hay un objeto a quien debemos adorar. Es a Dios, al Señor, a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. No es a los santos, no es a fulano de tal, no es a fulana de tal, no es mi concilio, no es a no. Bendice alma mía al Señor. Porque solamente Él es digno de gloria y honra. Nadie más, solamente nuestro Dios. Ahora, Él va a especificar por qué nosotros tenemos que adorar a Dios, por qué debemos adorar a Dios. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Miren esto. Ahora Él repite de nuevo lo que dijo al principio, pero con otras palabras. Es con todo nuestro ser que debemos nosotros adorar a Dios, con todo nuestro ser. ¿Por qué razón debemos nosotros adorar a Dios con todo nuestro ser? Porque santo es su nombre. Porque Dios es santo. Porque Dios no es como nosotros. Porque Dios es espíritu. Porque la trascendencia ontológica de la esencia de Dios hace que las demandas de Dios tengan un peso increíble en nuestras vidas. Y eso hace que yo me postre delante de Él,
que me humille delante de, reconociendo que yo soy gusano y que Él es Dios. Cuando yo entiendo esto, hermano, cuando yo entiendo quién es Dios y quién yo soy, el yo saber quién yo soy inmediatamente hace que yo me postre delante de un Dios tan grande y tan poderoso. Eso es lo que hace eso es lo que nos lleva a nosotros a postrarnos y a adorar y a reconocer que Él es Dios. Esa demanda de la esencia de Dios que es tan poderosa. Eso es lo que me lleva a mí a adorar a Dios. Cuando yo entiendo, como lo entendió Isaías, cuando vio la santidad de Dios y luego se vio a sí mismo. En Isaías capítulo 6, él ve la santidad de Dios, a los querubines, a los serafines cantando: santo, santo, santo es el Señor Jehová, el Dios todopoderoso, creador de los... Cuando él ve la santidad de Dios y luego se ve a sí mismo, ¿qué hace Isaías? Ve su pecaminosidad y luego expresa: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Y empieza entonces a confesar su pecaminosidad. ¿Se dan cuenta? Mientras más vemos la santidad de Dios y nos exponemos a la santidad de Dios, a la luz de Dios, más veremos qué pecadores somos nosotros. Por esa razón es que Él es el alto y el sublime y nosotros estamos pero bien abajo. ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano hoy día? Lamentablemente, ¿qué es lo que hace la religión hoy día? La religión hace que baja a Dios y sube al hombre. Esa es la religión. La religión baja a Dios de su trono y eleva al hombre. Y por esa razón tenemos dentro de las iglesias tanto humanismo, tanto exaltación a los hombres y a los ministerios. Incluso tenemos un montón de canciones que son centradas en el hombre y no en Dios. Aquí nosotros no venimos a alabar al hombre, sino a Dios. La iglesia ha sido creada para adorar a Dios, no al hombre, ni para exaltar al hombre, sino a Cristo. Entonces hay un montón de canciones que por eso es que hay que rechazarlas, porque lo único que hacen es bajar a Dios de su trono y elevar al hombre. No, ese no es el propósito. El llamado nuestro es elevar siempre al Dios Altísimo y nosotros reconocer nuestra pecaminosidad. Reconocer que aparte de Él nosotros no hubiéramos tenido salvación. Pobre de nosotros sin Dios. Entonces, Dios es santo, que viene de la palabra Kodesh en hebreo. Dios es santo. Es algo que es cosa santa, pero es su esencia que es santa. En su esencia Dios es santo. Por eso cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, si ustedes se dan cuenta, el Padre Nuestro, cuando Jesús lo mencionó: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque Dios es santo. Cuando la iglesia se olvida de la santidad de Dios, cuando la iglesia se olvida de la santidad de Dios, entonces ¿cómo puedo decirlo? Se mezcla más con el pecado. Cuando el ser humano se olvida de la santidad de Dios, se hunde más en el pecado. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, mientras más nos acercamos a la santidad de Dios, menos pecamos. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dijo en Juan 17:3, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso el salmista dijo: he guardado tu ley para no pecar contra ti. Mientras más guardamos la palabra de Dios nos santifica más y somos menos propensos a pecar. No es que vamos a dejar de pecar, pero somos menos propensos a pecar.
Porque la palabra de Dios nos acerca más a la santidad de Dios. Mientras menos estudiemos la palabra, más propensos y más fácil vamos a pecar. Entonces Dios es santo en su esencia. Y luego dice el versículo 2 de ese mismo salmo. Y continúa diciendo: bendice alma mía, otra vez, a Jehová. Se repite el estribillo: bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, así se llama el tema de hoy, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Cuán fácil se nos es a nosotros los seres humanos olvidarnos de las cosas. Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros y pasa una semana y se nos olvida de lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Cuántas personas ustedes pueden enumerar? Personas que venían a las iglesias pidiéndole algo al Señor, Dios se lo da y luego al mes o a los 2 meses se desaparecen. Porque no son agradecidos con Dios. Son mal agradecidos. Entonces, somos propensos a olvidar. Y no olvides, dice, no olvides. Y esa palabra, no olvides, viene de la palabra hebrea, shakak, que viene de la raíz primaria, extraviar, estar ausente o ajeno de falta de memoria o atención. El salmista nos está diciendo, y nos está diciendo a nosotros como creyentes, en el cristianismo es prohibido olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Prohibido. No podemos decir que tenemos falta de memoria o atención y se nos olvidó lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, el problema cuando alguien se olvida de Dios está en el corazón. En el corazón. Y la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de estos avisos. Dios continuamente decía al pueblo de Israel: no te olvides de dónde te saqué. Incluso Deuteronomio capítulo 6, si usted lo lee, continuamente habla de lo mismo que está hablando acá, de lo mismo, porque el Señor, como un estribillo, le continúa recordando al pueblo de Israel: no se olviden de dónde yo lo saqué. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no les recordó eso y ellos se olvidaron? Vieron las maravillas en el desierto. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo, el río Jordán. Le dio de comer en el desierto. Y aún así se quejaban. Aún así habían críticas hacia los líderes. Habían críticas hacia Dios. Todos lo criticaban y murmuraban. Hermanos, en vez de murmurar, seamos agradecidos con Dios. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa, murmuramos, nos quejamos, en vez de ser agradecidos con lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Cómo Dios nos ha mantenido, cómo Dios nos ha traído hasta aquí, hasta hoy. Ser agradecidos con Dios. Continuamente el Señor le decía: no se olviden, no se olviden, no se olviden de donde yo lo saqué, de tierra de servidumbre. Miren cómo lo traje a una tierra donde fluye leche y miel. Aún Josué, al final de su jornada, ya casi pronto para partir con el Señor, le dice a ellos y los llama a todo el pueblo, le dice: yo no sé ustedes,
Pero ustedes pueden adorar a los dioses de los amorreos, a los dioses de Canaán, a los dioses de Egipto, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Escojan ustedes a quién van a servir. Y todo el pueblo dijo: no, nosotros, ay de nosotros si servimos a otros dioses, vamos a servir a Jehová. Se muere Josué y de repente dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces que todo el mundo, por cuanto no había rey, hacía lo que le daba la gana. Porque así somos nosotros. Juramos pero no cumplimos. Y nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Miren lo importante de no olvidar de dónde Dios nos sacó. Cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nuestros corazones se ponen fríos. Fríos se ponen. Por esa razón, una persona que es agradecida con Dios es una persona que tiene un corazón gozoso y alegre. Cuando usted solamente de su corazón, de su alma, salen alabanzas a Dios, agradecimientos a Dios, usted va a ser una persona alegre. Mira lo que dice Apocalipsis 2:4. Es un versículo que todos nos conocemos de memoria. Cuando Dios le habla a través del ángel a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4, mire, para que lo tengamos pendiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a ver cómo ellos llegaron a esta condición, esta iglesia tan gloriosa. Una iglesia que fue educada en la palabra de Dios. ¿Cómo llegaron ellos a esta condición? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaste el primer amor. Recuerda. Recuerda. ¿Por qué le dice recuerda? Porque se olvidaron. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero se dan cuenta cuál fue el meollo del asunto de la iglesia de Éfeso, que se olvidaron de las primeras obras, se olvidaron de Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho en su vida y su corazón perdió su primer amor. Ahora, miren lo que hace el salmista, continuando en el Salmo 103. Cuando dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren esto. El salmista ahora empieza a enumerar, a hacer una lista de los beneficios que Dios ha hecho en su vida. Empieza a hacer una lista de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con él. Eso debemos hacer nosotros también, hacer una lista de cómo Dios nos ha bendecido a través de los años. Para que no nos olvidemos y ponerla en la nevera, en la puerta. Señor, mira lo que tú hiciste por mí, tal día, tal año, tal fecha. Mira cómo tú me has traído acá. Porque somos propensos a olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Qué significa esta palabra, ninguno de sus beneficios? La palabra beneficios está hablando de una implicación de servicio o compensación. Beneficio, hacer el bien, pagar o pago, recompensa, retribución. Todo lo que Dios ha hecho por, para y en tu vida. Eso es lo que significa. Todo lo que Dios ha hecho por, para y en tu vida. Enuméralo. Haz una lista de todos los beneficios y todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso deberíamos hacer nosotros. Y vamos a ver aquí una lista de 5 cosas. Pueden ser 7 o 5 que el Señor hizo en la vida, que Él enumera que el Señor hizo en la vida del salmista. ¿Qué es lo primero que el salmista dice? Dice el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Lo primero que el salmista enumera y pone en la lista es esto. Él, ¿quién es Él? Dios es quien perdona. El único que puede perdonar al ser humano es Dios. Ningún hombre puede perdonar al ser humano.
ningún sacerdote, ningún pastor. Nadie puede perdonar los pecados sino solamente Dios. Por esa fue una de las acusaciones mayores a Cristo, porque en el Antiguo Testamento ellos sabían, el pueblo de Israel, que solamente Dios tenía la prerrogativa de perdonar los pecados. Y cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús le estaba diciendo a ellos, es que yo soy Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Para que vean que también el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Como Jesús jugaba con los religiosos. Y los religiosos se espantaban porque Jesús confrontaba la realidad de ellos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿De dónde? Esta palabra la estudiamos, que se llama abón. La palabra abón, iniquidad, culpa, castigo. Es la misma palabra, la palabra iniquidad es como inclinación hacia algo. Eso es lo que implica abón. Inclinación, es como una fuerza de atracción que te atrae para que tú te inclines a cierto pecado. Eso es lo que significa abón. Es como, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos ciertas iniquidades con las cuales tenemos que trabajar. O sea, ciertas inclinaciones hacia ciertos pecados que probablemente para ti no son pecados o inclinaciones o iniquidad, pero para mí sí. ¿Se dan cuenta? Hay personas que tienen inclinación, por ejemplo, a las drogas, son cristianos, pero el Señor los sacó y pueden tener esa inclinación. Eso es una iniquidad. Pero tú no tienes esa inclinación, pero tú tienes otra inclinación. Pero es la misma fuerza, aunque sean diferentes pecados o iniquidades. Él es quien perdona, pero escuchen esto, Él es quien perdona todas, no es algunas, es todas tus iniquidades. No son algunas, son todas tus iniquidades. Solamente Dios puede perdonar al ser humano, y Dios lo hizo en Cristo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Cristo Jesús ahora nosotros encontramos la paz que nosotros antes no teníamos. Como dice el libro de Efesios capítulo 2 que estudiamos, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios a través de Cristo? Nos dio vida, nos perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. En Cristo están perdonados. Por esa razón es que estamos en Cristo seguros, porque nuestros pecados han sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Segundo, lo primero es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Lo segundo es que Él sana todas tus dolencias. La palabra aquí de sana es la palabra Rafa. Usted sabe que nosotros usamos Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. El Señor sana todas nuestras dolencias. Él es nuestro sanador. No algunas, todas nuestras dolencias. Por eso nosotros oramos por aquellas personas que están enfermas, porque creemos que Jehová Rafa aún sana hoy día. Porque Él es nuestro sanador. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor no ha cambiado en su esencia. Él es inmutable. Por ende, el mismo Dios que sanaba antes, sana hoy día. Ahora, yo no tengo el poder para sanar a nadie, ni usted tampoco. Es Dios quien sana. El que sana es el Señor. Amén. Y sigue diciendo el salmista en el versículo 4:
el que rescata del hoyo tu vida, y sigue numerando en la lista, sigue anotando, el que te corona de favores y misericordia. Miren, tercer punto, el que rescata del hoyo tu vida. La palabra rescatar aquí es lo mismo que redimir, Él nos libró a nosotros de la muerte, lo que representa que hay un costo. Porque si se está hablando de rescate o de redención, se está hablando de un costo, de un pago. Alguien tuvo que pagar un precio para que nosotros hoy día pudiéramos ser redimidos. Bueno, nosotros sabemos que Cristo Jesús pagó el precio. Él es nuestro Goel. Usted sabe, cuando ustedes estudian el libro de Ruth, ustedes se van a dar cuenta que esa palabra es la palabra primordial en ese libro. Porque Ruth necesitaba a un Goel, a alguien que la redimiera a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces ella fue redimida porque alguien la compró, se casó con ella y de ahí entonces vino una descendencia. Pero alguien la rescató, hubo un Goel. Nosotros también necesitábamos rescate, necesitábamos ser redimidos y Dios nos redimió por medio de Cristo. Ahora Él dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata de la muerte tu vida, del pozo, del abismo. O sea, Él está hablando especialmente como una figura de una trampa. Cuando alguien te pone una trampa a ti. Bueno, el enemigo nos tenía a nosotros atrapados en una trampa. Y el Señor nos redimió de esa trampa. Y nos liberó. Y pagó el precio. Él fue nuestro Goel. Y sigue diciendo, cuarto punto, el que te corona de favores. Y voy a dejar lo último, y misericordia. Voy a dejar la misericordia de quinto punto. Pero el que te corona de favores, ¿qué significa eso? Dice, me llenó de amor y de ternura. ¿Eso es lo que significa? Me llenó de amor y de ternura. Atar, aquí, atar, que viene de la palabra que se está usando aquí, que dice me corona, atar, raíz primaria que significa encerrar en un círculo, cercar, para atacar o protección. Miren lo que hizo Dios cuando dice el que te corona de favores. Lo que hizo Dios, te rodeó de favores y misericordia, que es la quinta palabra. Te rodeó de favores y misericordia. Literalmente eso es lo que significa. El Señor rodea y adorna tu vida de pura gracia. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice, al final, dice que la misericordia, que la verdad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. El Señor nos ha coronado, no solamente nos ha perdonado nuestros pecados, no solamente nos ha librado de todas nuestras iniquidades, pero también el Señor nos ha rodeado a nosotros de favores y misericordia. ¿Cómo no estar agradecido con Dios con eso? Por eso es que el salmista irrumpe con un agradecimiento, empieza a enumerar todas estas cosas. El Señor ha sido bueno conmigo. Ahora, dice misericordias. Todos los días nosotros sabemos que las misericordias de Dios son nuevas sobre nuestras vidas. Todos los días su misericordia son nuevas cada mañana. Bueno, ¿qué es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios muchos la definen como la ausencia de la ira de Dios. La ausencia de la ira de Dios. Lo que tú y yo merecíamos era la ira de Dios. El infierno eterno. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque dice la Biblia que la misericordia de Dios siempre triunfará sobre el juicio. Dios fue misericordioso contigo y conmigo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Dios? El salmista estaba agradecido con Dios. El versículo 5 sigue diciendo, sigue enumerando y termina acá y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca
como el águila, el que sacia de bien tu boca. La palabra saciar viene de la palabra saba en hebreo, que la raíz primaria es saciar, llenarse a satisfacción. Y el Señor está diciendo literalmente que el Señor nos ha llenado tanto y nos ha bendecido de nuestra boca de abundancia y ha llenado nuestras vidas y la ha satisfecho de tantas misericordias y tanta bondad y tanto favor. Hermanos, debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y continuará haciendo. ¿Qué significa esto? Que sacia de bien tu boca. En una versión dice: mi Dios me da siempre todo lo mejor. Eso es lo que dice la TLA. Mi Dios me dará siempre todo lo mejor. ¿O acaso Dios no tiene reservado para su iglesia todo lo mejor? Nosotros somos la niña de sus ojos, la copa de su heredad, implicando de que todo lo mejor lo tiene Dios para nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos una herencia en los cielos, incorruptible. Una herencia. ¿Por qué razón? Porque somos hijos e hijas de Dios ahora, y como tenemos un buen padre, tenemos una herencia. Porque nuestro Dios es rico en misericordia. Dice la palabra, rico en misericordia. Ese es nuestro Dios. Y luego termina con esto: de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué significa? ¿Por qué dice de modo que te rejuvenezcas como el águila? Porque el águila es la fuente de la juventud de todas las aves en realidad. El águila se renueva continuamente. Cuando se habla de las águilas, se habla de poder, se habla de juventud. De eso se está hablando cuando se habla del águila. Y el Señor nos está diciendo a nosotros como pueblo de Dios: aunque envejezca, tu hombre nuevo se va a ir renovando día a día. Aunque este hombre viejo se va desgastando, el nuevo se va renovando día. Ustedes quieren saber, ustedes quieren encontrar la fuente de la juventud. Está en Cristo. La fuente de la juventud está en Cristo Jesús, quien nos renueva cada día por medio de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros conservamos el vigor. ¿Por qué razón? Porque el águila es símbolo de la eterna juventud. Como dice Isaías 40, versículo 31. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y no se cansarán. El Señor nos compara a nosotros, al hombre nuevo, lo compara con un águila que se renueva. Porque así somos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, sabiendo todo esto, sabiendo cómo el salmista, y no solamente esto, el salmista solamente enumeró estos puntos, pero luego hay otras cosas que el salmista habla, pero no vamos a entrar en esto. Pero vemos acá en estos 5 versículos lo agradecido que está el salmista con Dios. ¿Puede usted encontrar algo por el cual usted pueda darle agradecimiento a Dios en este día? El venir a la iglesia es una bendición de parte de Dios. El usted poder venir a la iglesia cuando hay muchos hermanos que están en un hospital hoy día o enfermos y anhelan, desean estar en la casa del Señor, como decía el salmista. Es mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Un día nada más. Un día. Entonces debemos ser agradecidos. Por eso leímos el Salmo 100 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. ¿Se dan cuenta? Seamos un pueblo agradecido. Voy a concluir con una historia
que sucedió a John Knox, un reformador de Escocia, que él relató acerca de una mujer llamada Elizabeth Adamson. Esta mujer estaba enferma. Ella asistía a la iglesia de John Knox, donde John Knox predicaba. Y esta mujer, con su enfermedad, vio en este hombre una predicación diferente a las otras predicaciones que otros predicaban. Vio la misericordia y la gracia de Dios en las predicaciones de John Knox. Y ella dijo que asistía a sus predicaciones porque Knox estaba más plenamente abierto a la fuente de las misericordias de Dios que los demás. Fue llevada a Cristo y al reposo al oír este salmo, el Salmo 103. Después de sufrir una agonía del alma tal que, refiriéndose a sus tribulaciones, a sus terribles dolores del cuerpo, dijo lo siguiente, y abro la cita: 10,000 años de este tormento y 10 veces más añadidos no son comparables con un cuarto de hora de la angustia de mi alma. Cierro la cita, dice ella. Antes de partir pidió de nuevo este salmo. Ella, en sus dolores, que ella sabía que no iba a ser sanada, pero en sus dolores y en su gemir que esta mujer tenía, se confortaba con escuchar la palabra de Dios continuamente. Y estando en el lecho de muerte, junto con sus familiares, vinieron unos sacerdotes a darle a ella la Eucaristía. Y ella los rechazó y le dijo: ustedes son unos mentirosos. Ustedes han pervertido la palabra de Dios y han vendido el evangelio, así que se me van fuera. Y le dijo entonces a sus familiares: cítenme el Salmo 103. Y al escuchar ella el Salmo 103, aún ella partiendo con el Señor, dice que se fue en paz, porque al escuchar estas palabras tan consoladoras del Salmo 103, ella empezó a darle gracias a Dios aún en medio de su enfermedad. Y murió en paz en el Señor. ¿Por qué? Porque estaba agradecida aún en medio de su enfermedad con Dios. Hermanos, una de las características que vamos a ver en los últimos tiempos es la falta de agradecimiento a la persona de Dios. Eso es uno de los últimos, de las características últimas que vamos a ver. Y en 2 de Timoteo 3:2 dice lo siguiente: que una de las características de los últimos días es una falta de gratitud. La gente malvada será ingrata o desagradecida con Dios. O sea que en los últimos tiempos, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:2, vamos a ver personas con características de mal agradecidos con Dios. La iglesia debe ser diferente. Y termino con este ejemplo. Busca por favor Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Termino con este ejemplo. Vinieron 10 leprosos a Jesús, pidiendo que Jesús lo limpiara, que lo sanara de sus lepras. Jesús solamente le dijo: vayan donde el sacerdote y sigan la orden que Moisés estipuló acerca del lavamiento, acerca de la lepra. Yendo camino a ver al sacerdote, los 10 fueron sanos, pero solo uno vino a ser agradecido con Dios. Solo uno volvió a darle gracia al Señor. Y miren lo que Jesús dijo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Sigue. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Sigue. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él no vino callado.
Miren, aquí hay algunas cosas que tenemos que notar. Él vino dando gracias porque fue sano y vino a gran voz. Y dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Escuchen lo que Jesús dice ahora. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Pregunta. No hubo quien, escuchen esto por favor, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Miren cómo Jesús, escuchen, Jesús relaciona la palabra agradecimiento con la palabra darle gloria a Dios. Todo aquel que es agradecido le da gloria a Dios. Todo aquel que es agradecido le da gloria a Dios. Y este samaritano en alta voz vino a darle gloria a Dios porque estaba agradecido por lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Dónde están los demás malos agradecidos? Esta parábola nos está diciendo a nosotros que son pocas las personas que son agradecidas con Dios cuando vieron el favor y la misericordia de Dios en sus vidas. Y es la realidad. Siempre serán pocos los que le darán gloria a Dios. Escuchen, solamente 10% le dio gloria a Dios. De 100, vamos a ponerlo de 100, de 10 que eran. Si es de 1 al 10, 1% le dio gloria a Dios. 1% le dio gloria a Dios. ¿Dónde está ese por ciento aquí que le da gloria a Dios? ¿Dónde está ese por ciento que le da gloria a Dios? Que está agradecido con Dios. Que seamos como ese samaritano que volvió en alta voz dando gloria a Dios. Amén y amén. Padre, te damos gracias. Señor, te pedimos que a través de esta enseñanza tú nos enseñes cada día más a ser agradecidos contigo. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no tener una mente distraída, a no tener una mente olvidadiza. Olvídanos, Señor, como dice tu palabra, a traer a la memoria los años de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a traer a la memoria todo lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros y para nosotros. Ayúdanos a ser un pueblo agradecido. Ayúdanos, Señor, a agradecerte en las cosas pequeñas. Señor, aún en las cosas pequeñas, ayúdanos a ser agradecidos. Dios mío, ayúdanos a no pasar por alto las cosas pequeñitas y no solamente darte gloria en las cosas grandes. En todo, Señor, debemos darte gracias, como dice tu palabra. Dios mío, ayúdanos. Te lo pedimos, te lo imploramos. Ayúdanos a ser agradecidos. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén